Saludos a todos y bienvenidos a la edición de hoy, en donde concluiremos el estudio sobre el mormonismo. Si es la primera vez que nos sintonizan, pueden visitarnos en Facebook bajo Apologética con Marta o visitar la página web apologeticaconmarta.org bajo el enlace de programas radiales en archivo, en donde encontrarán la parte 1 y 2 de esta serie sobre el mormonismo. La semana pasada nos quedamos en el análisis de la teología mormona y de ahí vamos a partir hoy. Los mormones enseñan que el libro de Mormón es más correcto que la Biblia y que la Biblia no es la palabra final de Dios. En Historia de la Iglesia, el volumen 4, la página 461, el señor Joseph Smith dijo que el libro de Mormón era el más correcto de todos los libros en la tierra y la piedra angular de nuestra religión, y un hombre logrará estar más cerca de Dios respetando sus preceptos más que cualquier otro libro. Ellos también añaden más libros considerados sagrados en su fe. Entre ellos se encuentran el libro La Perla de Gran Valor, Doctrinas y Pactos, y las profecías de sus profetas vivientes. Si vamos a la Biblia, en Proverbios 30, del 5 al 6, dice que toda palabra de Dios es digna de crédito, que no añadas más a sus palabras para que Dios no te reprenda y te exponga como a un mentiroso. En Apocalipsis 22, del 18 al 19, Dios condena al que añada o le quite a su palabra en la Biblia. En Efesios 2, verso 20 dice que Jesús es la piedra angular y Él es el fundamento de la iglesia. Estos versos indican que el fundamento de la iglesia no son las doctrinas que desarrolló el señor Joseph Smith, quien fundó el mormonismo, ni tampoco lo es cualquier otra persona de la iglesia mormona. Solo Jesús es la piedra angular de la iglesia y la palabra de Dios en la Biblia debe considerarse como inerrante e inspirada por Dios. En el 2 de Nefi, capítulo 2, verso 25, en el libro de Mormón, dice que Adán cayó para que los hombres existiesen y existen los hombres para que tengan gozo. Esta es una doctrina falsa referente a la caída de Adán, ya que los hombres existen, pero no porque Adán cayó. Como dice Colosenses 1, verso 16, que por medio de Cristo y para Cristo fueron creadas todas las cosas. Los hombres existen para confraternizar con Dios y brindarle honor y gloria a Cristo. En el libro Alma 7, verso 10, el libro de Mormón, existe otra contradicción, ya que indican que Jesús nacería en Jerusalén. Esto es una tremenda contradicción a Mateo 2, verso 1, en donde dice que Jesús nació en Belén de Judea, como se había profetizado en el libro de Miqueas en la Biblia, capítulo 5, verso 2. El libro de Mormón no solo contradice la Biblia, sino que contradice la misma doctrina mormona. Si se fijan en Mosía, esto es del libro de Mormón 15, 1 y 5, y en Alma 11, 28, el libro de Mormón dice que hay un solo Dios. Pero según Joseph Smith, en el Diario de Discursos, volumen 6, página 5, él enseña que hay muchos dioses. El libro de Mormón enseña que la Trinidad es un solo Dios. Eso está en Alma y en Mosía, y también en Segunda de Nefi. Pero por otro lado, vemos que ellos enseñan una doctrina diferente referente a la Trinidad mediante lo que escribió el señor James Talmage en Artículos de Fe, en la página 35, en donde él indica que la Trinidad es 3 dioses separados. Otra discrepancia entre el libro de Mormón y la doctrina mormona es cuando el libro dice que Dios no cambia. Eso se encuentra en Mormón 9, verso 9 y 19. Y también en Moroni 8, verso 18.
Sin embargo, Joseph Smith, en el Diario de Discursos, en el volumen 6, él indica que Dios está aumentando en conocimiento. Este aumento indica cambio. Pero si Dios es omnisciente, como lo indica la Biblia, eso quiere decir que no puede haber cambio en conocimiento, porque Dios lo conoce todo. También tenemos que tener en cuenta que solo los seres limitados cambian. Los seres ilimitados nunca cambian. Dios es ilimitado en todos sus atributos, por lo que no pueden existir cambios en él. El libro de Mormón indica que el infierno es eterno. Eso se encuentra en Jacob 3:11 y en Nefi 19:16. Pero la doctrina que enseña James Talmage en Artículos de Fe, página 55, dice que el infierno no es eterno. O es eterno o no es eterno. James Talmage fue presidente de la Misión Europea de la Iglesia Mormona desde el 1924 al 1928. Como vemos, no solo el libro de Mormón es inconsistente con la Biblia, sino que el libro de Mormón es también inconsistente con las mismas doctrinas que sus propios líderes mormones promueven. Referente al concepto de la salvación de los mormones, ellos dicen que no hay salvación fuera de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. El declarar que ellos poseen exclusividad de salvación es una característica típica de religiones cultistas. Ellos dicen que el sacrificio de Jesús no fue capaz de limpiarnos a todos de nuestros pecados. También declaran que Jesús murió para que todo hombre pudiera resucitar y luego ser juzgado por sus buenas obras. Ellos añaden que no hay salvación posible si no se acepta a Joseph Smith Jr. como profeta de Dios. El concepto de salvación dentro de la Iglesia mormona es mediante fe en Cristo, el bautismo, las buenas obras y la obediencia a las ordenanzas mormonas. Sin embargo, cuando comparamos este concepto con lo que nos enseña el apóstol Pablo en el libro de Efesios, en la Biblia, capítulo 2, del 8 al 9, leemos, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Y en Romanos 3, del 20 al 23, dice que por la ley cobramos conciencia de nuestros pecados. O sea, la ley no salva, sino que nos enseña la condición de nuestros corazones, que son unos corazones llenos de pecado. En Romanos 6, verso 23 dice que la paga de pecado es muerte. La salvación no es por obras, ni por membresía a una iglesia, ni se obtiene al cumplir ritos religiosos. Es solo y exclusivamente por aceptar el regalo de sacrificio en la cruz de Jesús para el perdón de pecados. Jesús, Él es nuestro juez, pero es también nuestro abogado y nuestro redentor. No hay mejor noticia para la humanidad que estas palabras escritas en el libro de Juan que dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. En cuanto al nacimiento de Jesús, los mormones niegan el nacimiento virginal en María al declarar que Dios Padre físicamente tuvo relaciones íntimas con María. El apóstol Juan en 4:24, en el Evangelio de Juan, dice que Dios Padre es espíritu, por lo tanto, el Dios Padre no tiene cuerpo físico. El Espíritu Santo de Dios, quien es la tercera persona de la Trinidad, fue quien cubrió con su sombra a María y engendró a Jesús en María. Según el recuento bíblico en los Evangelios, María se mantuvo virgen hasta el nacimiento de Jesús. Los mormones bautizan a parientes muertos
con la creencia de que ese bautizo ayudará al difunto en el más allá para alcanzar un nivel más alto en el cielo mormón. Sin embargo, si vamos a la Biblia, leemos en Hebreos 9, verso 27, en donde dice que está establecido que los seres humanos morirán una sola vez y después vendrán a juicio. Esto elimina completamente el sistema de progresión eterna que el mormonismo enseña. La Biblia, mediante el apóstol Pablo, enseña 3 cielos. El primer cielo es la atmósfera de la tierra. El segundo incluye las estrellas y el universo. Y el tercer cielo es donde está el trono de Dios. Los mormones enseñan 3 cielos diferentes. Ellos enseñan un reino celestial que es a donde van todos los mormones devotos cuando logran ser deidad. El segundo cielo es el reino terrestre reservado para el mormón promedio y las buenas obras. El tercer es el reino celeste reservado para las personas malas. Uno de mis pasajes favoritos en la Biblia es Juan 14, del 2 al 3, en donde Jesús nos dice: en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Uno de los atributos que conocemos de Dios al leer la Biblia es su santidad y su justicia. Jesús nos enseña en la Biblia que solo hay 2 alternativas. Una es el de estar presentes con Jesús viviendo en su reino y la otra es estar eternamente separados de Él en el infierno. Jesús fue bien claro en enseñarnos sobre las alternativas. En muchísimas ocasiones Él nos advirtió sobre el infierno y es claro que Él quiere que nadie se pierda, mas elija seguirlo a Él voluntariamente. El señor Matt Slick del Ministerio de Apologética e Investigación Cristiana ofrece una prueba lógica de que el mormonismo es falso. Él escribió lo siguiente: el mormonismo enseña que Dios solía ser un hombre en otro mundo y que Él se hizo Dios. Esto es lo que ellos llaman la exaltación. Y vino a este mundo con su diosa esposa. Él pudo convertirse en Dios porque Él siguió las leyes y ordenanzas de su Dios, el cual servía en otro mundo. Aquel Dios, por su parte, fue exaltado por su Dios, quien fue exaltado por su Dios, y así sucesivamente hasta el infinito. En otras palabras, hay una continua formación de dioses hasta el infinito en el pasado. Fíjense que la verdad no se contradice. Si una persona ofrece 2 declaraciones sobre un tema y las 2 declaraciones se contradicen la una a la otra, entonces podríamos concluir que existe algo equívoco. La ley lógica de contradicción declara que algo no puede ser tanto verdadero como falso, en el mismo sentido y al mismo tiempo. En otras palabras, la verdad no se contradice. Esto es lógica básica. Lo que es verdadero es internamente constante y no contiene imposibilidades lógicas. Si algo contiene una imposibilidad lógica, entonces no es verdad. El señor Slick indica que el mormonismo enseña una regresión infinita de causas. Esto significa y enseña que cada Dios fue hecho Dios por un Dios previo. Esto significa que hasta donde usted puede mirar en el pasado, este proceso estaba siempre ocurriendo. Esto significa que desde una infinidad de tiempo en el pasado, el plan mormón de la exaltación, o sea, el de convertirse en dioses, ha estado en efecto. El único problema es que esto es lógicamente imposible. Y debido a que es lógicamente imposible, entonces quiere decir que el mormonismo es falso. Vamos a ver por qué. Según el señor Slick y la lógica, no puede haber una regresión infinita de causas. Es lógicamente imposible porque nadie puede cruzar el infinito. En otras palabras, para nosotros poder
obtener el presente estado de deidad en este planeta, tendríamos que haber experimentado un número infinito de exaltaciones en el pasado. Pero esto no puede ser porque a fin de llegar al presente, tendríamos que haber pasado por una infinidad de exaltaciones. Y como dijimos, esto es imposible, ya que nadie puede ir de regreso infinitamente. O sea, sería necesario cruzar el parámetro de la infinidad de tiempo. Si un ser está en un infinito eterno de regresión, el presente es imposible. Por lo tanto, el sistema mormón de regresión infinita de exaltación a una deidad es imposible y el mormonismo es entonces comprobado falso. Por último, el señor Joseph Smith clamaba ser un profeta de Dios. La Biblia dice que debemos examinar las profecías para verificar si tal persona es verdaderamente un profeta de Dios o si estamos siguiendo a personas con falsas doctrinas. Smith hizo profecías que resultaron ser falsas. Por ejemplo, en el 1835, según Historia de la Iglesia, el volumen 2, la página 189, Smith indicó que Jesús regresaría en 56 años. Bueno, pasaron 56 años y cuando llegó el 1891, Jesús aún no había regresado. De hecho, han pasado ya 120 años y Jesús aún no ha regresado. En fin, son muchas las diferencias entre el cristianismo y el mormonismo. Como vimos en el estudio, ellos tienen un concepto diferente sobre cuáles son los libros sagrados e inspirados por Dios. Creen en personas que profetizan doctrinas incompatibles con la Biblia y aún con sus mismas doctrinas dentro del mormonismo. Y profecías que nunca se cumplieron. Creen en una encarnación diferente, en un Dios diferente, en un Jesús diferente, en un Espíritu Santo diferente. Tienen un concepto de quién compone la iglesia diferente al ofrecido en la Biblia. Tienen un mensaje de salvación diferente y un sistema de progresión eterna que no es bíblico. Si usted es parte de la iglesia de los santos de los últimos días, lo único que le puedo decir es que investigue, haga preguntas, verifique los fundamentos de su fe y compare sus creencias con la Biblia. Nuestra fe debe siempre estar colocada en la verdad. El Jesús de la Biblia es la verdad, no es el Jesús del mormonismo. El Jesús de la Biblia dijo que solo Él es el camino, la verdad y la vida eterna. Nadie puede ir al Padre excepto mediante Cristo. Pídale al Espíritu Santo que lo encamine a la verdad. Una cosa le puedo asegurar, que Dios es uno. Y si busca del Padre, el Padre mediante el Espíritu Santo lo va a llevar al Hijo, quien es Cristo Jesús. Si buscamos del verdadero Dios, eventualmente Dios nos va a señalar al verdadero Jesús. ¿Por qué? Porque Dios Padre nos va a señalar cuál es la condición de nuestros corazones. Y la verdad es que estamos perdidos. Pero cuando Dios Padre envió a Jesús por su sacrificio en la cruz, no en el jardín de Getsemaní, sino en la cruz, pagó por nuestros pecados, absolutamente por todos nuestros pecados. Y podemos, una vez siendo purificados por la gracia de Dios, presentarnos ante el Padre y vivir una eternidad en la presencia de Dios. No tenemos que continuar con obras para poder obtener la salvación. Las obras las hacemos por agradecimiento a esa salvación y para demostrar amor hacia nuestro Dios y hacia el prójimo. No existe otro evangelio que nos lleve a la vida eterna, solo el presentado en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Recuerden que pueden escuchar este programa y otros programas en archivo mediante Apologética con Marta en Facebook o mediante el sitio web apologeticaconmarta.org. En el sitio web encontrarán libros y otros enlaces referentes al tema de hoy y otros temas dentro de la apologética cristiana. Si tienen jóvenes en su hogar, tenemos una página para adolescentes con enlaces de campamentos de verano
y enlaces de estudios relacionados a la cosmovisión cristiana. Es importantísimo que preparemos a la generación futura, no solo en teología y doctrinas ortodoxas, sino que comprendan lo que creen y por qué lo creen, para que puedan dar una explicación sabia de la fe que reside en ellos. A menos que estén escondidos en una cueva, podrán darse cuenta que la cultura está cambiando extremadamente rápido y la fe en nuestros hijos va a ser retada fuertemente, aún más de lo que es retada hoy día. Los recursos para jóvenes, yo misma los he utilizado para mis hijos y son estupendos para enseñarles a la juventud a pensar críticamente y a discernir la verdad y el bien de acuerdo al carácter de Dios. Worldview Academy es el campamento que se ofrece en diferentes partes de los Estados Unidos. En junio 5 va a ser el de Denver en Colorado Christian University. Y si visitan la página worldview.org, pueden ver los otros campamentos que se van a llevar a cabo en una localización cerca de usted. Mi hijo mayor ha estado atendiendo ese campamento ya 2 veces y quiere regresar otra vez este verano. El verano pasado, mi segundo hijo, que se llama Christian, fue por primera vez al campamento. Durante el campamento, los participantes tienen la oportunidad de compartir el Evangelio con personas que residen en la ciudad en donde se lleva el campamento. Ellos estuvieron conversando con un joven de aproximadamente 20 años de edad referente a qué creía el joven sobre la eternidad. El joven creía que existía el cielo, el infierno, pero que también creía en la reencarnación. El joven estaba completamente confundido sobre su propia eternidad. Para mi hijo Christian fue un abrir de ojos bien grande, porque se dio cuenta que existen muchas personas que no conocen sobre el regalo gratis de vida eterna que Jesús nos ofrece mediante su sacrificio en la cruz. Cuando Christian me hizo la historia, me la hizo con un dolor genuino en el corazón de ver que hay personas que viven apartadas del amor de Cristo. Ellos no conocen el amor que Jesús tiene por ellos. Es importante que la próxima generación aprenda a compartir el Evangelio de salvación, que aprendan a conocer, que escuchen cuánto Jesús los ama y que nuestra próxima generación aprenda a presentar los argumentos que demuestran que Dios existe, que la Biblia es su palabra y que Jesús es nuestro Salvador. Y es importante que la próxima generación esté equipada para perseverar en la fe y en la verdad exclusiva del Evangelio. Ya se nos ha ido el tiempo. Regresen con nosotros la próxima semana para otro gran tema en la apologética cristiana. Recuerda que Cristo te ama hoy y siempre y que Dios los bendiga mucho. Chao.